Bueno, daros las gracias al Consejo de Ancianos por invitarnos una vez más a compartir la palabra de Dios. Es una bendición, es un privilegio. Estamos pastoreando aquí, somos vuestros vecinos en Tomares y también tenemos ahora obra en Los Bermejales. Cuando llegué, alguien me preguntó por ese punto de misión y le decía que lo hemos abierto ya que como béticos no solemos ganar muy a menudo. Dije, pues ya que no ganamos, por lo menos tenemos una iglesia al lado del estadio del Betis. Y ahí estamos teniendo una obra y en la Rinconada también. Y os pedimos oración. Pero antes de compartir la palabra esta mañana con cada uno de vosotros, me gustaría que podamos ver un pequeño video. Es un video sobre el nuevo libro que acabo de publicar. Se llama ¿Por qué tienes miedo? Y es una buena pregunta. Y es una pregunta que por muchos años Dios muchas veces me ha tenido que decir. Oye, Marcos, ¿por qué tienes miedo? Y es un libro que sobre todo está escrito en un lenguaje donde las personas que no son creyentes pueden comprender. Un lenguaje asequible para todos. ¿Está listo? Ahí está el vídeo. Te damos muchísimas gracias, Dios, por esta mañana. Gracias, Jesús, por acompañarnos en nuestros días oscuros y en esos momentos de la vida donde a veces la desilusión y el temor se apoderan de nosotros. Gracias porque eres el mejor papá del mundo. Porque tu vara y tu callado nos han infundido aliento y fortaleza y ánimo en nuestros peores momentos. Señor, te agradezco por tener la bendición, la grata bendición y el privilegio de compartir tu palabra con tu amada iglesia Vida Abundante. Señor, te pedimos, Dios, en esta mañana que tu Espíritu Santo pueda traer una palabra de consuelo, de fortaleza, de aliento, de desafío al corazón de tus hijos. Que al salir hoy, en esta mañana de aquí, no salgamos igual, Señor. Salgamos confortados, consolados, desafiados, animados, alentados por la poderosa palabra que tú tienes para tu iglesia y para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. He atravesado, al igual que muchos de vosotros, días oscuros, momentos de profundo dolor y pérdida, pero he contado en cada instante de mi vida con un increíble compañero de viaje. Alguien que ha estado conmigo en esos instantes de temor, de angustia, de preocupación y también de pérdida. Ese gran amigo se llama Salmo 91. Ese ha sido un buen amigo. Ha estado a mi lado desde mi adolescencia. Ha sido mi mejor abrazo, la palabra que me ha levantado el ánimo, el consuelo que he necesitado y la fortaleza precisa para seguir adelante. En el Salmo 91 nos ayuda, me ha ayudado muchas veces a enfrentarme a mis grandes temores, a mis miedos de la infancia y a mis momentos de desilusión en mi vida. Me consoló y me sigue consolando como ninguna otra palabra. Suelo ir ahí incluso como familia a menudo. Y es por esa razón que me gustaría que juntos, hoy como familia en la fe, podamos extraer de este salmo
tan esperanzador las verdades que nuestra alma precisa en esta mañana. Así que os invito a que vayamos a la palabra de Dios, al Salmo 91. Dice así la palabra de Dios: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso bajo la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y Él es en quien confío. Me rescatará de toda trampa y me protegerá de las enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo, querido hermano y amigo. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de las flechas que se lanzan de día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado y aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esas cosas no te van a tocar. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si hace del Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan donde quiera que vayas, aún en Irlanda. Pisotearás leones y cobras y aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les rescataré. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y ¿sabes qué? Os daré mi salvación. El autor de este salmo es desconocido. Muchos comentaristas dicen que es Moisés, otros dicen que es David, pero la verdad es que no tenemos el autor original, no conocemos quién es el autor original del salmo. Pero de una cosa sí estoy totalmente convencido: es un salmo inspirado por Dios. El mismo Jesús, en probablemente uno de sus peores momentos, cuando fue tentado por Satanás, encontramos que él cita el Salmo 91 para enfrentarse al enemigo. El Salmo inicia con una poderosa declaración. Dice lo siguiente: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Pero ¿qué significa morar bajo la sombra o el amparo del Altísimo? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa estar bajo el amparo del Altísimo? Las bendiciones que se prometen aquí, ¿sabes algo? No son para todos los creyentes. Esta gran promesa no es para todos nuestros hermanos y hermanas, sino para aquellos que viven en una íntima comunión con Dios. Así lo expresa el conocido predicador Charles Spurgeon, donde él dice: ya que no todos los hijos de Dios buscan entrar a la presencia de Dios, sino que se conforman con estar sencillamente a los atrios de su presencia, asistiendo solo a reuniones, eventos, pero tan solo se están conformando con migajas de la presencia de Dios, pudiendo entrar directamente al lugar santísimo, al encuentro con Dios en lo más íntimo de su ser. Como diría el autor de la carta de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice: así que ahora mismo acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia, porque allí vamos a recibir, cada uno de los que nos acerquemos a la presencia de Dios, vamos a recibir misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Esta promesa es para los que no nos conformamos con estar sencillamente en el patio de la casa de la presencia de Dios. Es una promesa para aquellos que no nos quedamos sencillamente con ese sabor de boca a medio camino, donde decimos: bueno, está muy bien, voy a campamentos, a eventos, participo de las reuniones de la iglesia, voy a los grupos pequeños, pero ¿sabes qué? Eso está bien.
Y es bueno, y en nuestra iglesia lo alentamos a los hermanos a venir a los eventos de la iglesia, pero eso es tan solo es un piquislavi de la presencia de Dios. Es un aperitivo. Entrar a la presencia de Dios, todos esos eventos son los atrios. La presencia es ese instante en el que tú estás a solas con tu Dios, con nuestro Padre Celestial. Eso es entrar confiadamente a la presencia. Es el lugar donde tú y yo no nos podemos esconder, donde no podemos dar una apariencia de buenos cristianos y de buenos ciudadanos. Es ese instante en el que algo se rompe y no sé tu experiencia, pero cada vez que me entro a la presencia de Dios, la sensación que tengo es que estoy sucio. Es como esa sensación de que entre más penetro a la luz, entre más voy a la presencia de Dios, más se ve también mi suciedad. Y es ahí donde experimentamos ese quebranto de la presencia de Dios, la manifestación de la gloria en la intimidad de Dios. Eso es maravilloso. Y muchas veces no vivimos así. Y es una gran realidad, no nos podemos engañar. En la mayoría de las veces nos conformamos con estar en el patio de la casa del Señor. Y estamos ahí, participamos, venimos el domingo, adoramos juntos, celebramos, pero intimidad es mucho más que eso. Intimidad es acercarnos confiadamente al trono de la presencia de Dios y estar ahí delante de Él en adoración, reconociendo nuestras miserias, pero también reconociendo como hemos cantado el maravilloso amor del Padre. Este salmo es para todos los que no se conforman con ser meros espectadores de la vida cristiana y deciden buscar y experimentar una profunda intimidad en sus vidas con nuestro Padre Celestial. Algo interesante en este versículo 1 es que se menciona 2 veces el nombre de Dios usando del griego 2 nombres que describen 2 atributos diferentes de Dios. El primero es el primer nombre cuando dice que algo interesante es el nombre altísimo, que en hebreo es el Elión. Y el segundo título o nombre que se describe en el versículo 1 es el Shaddai. El Elión, según el autor del famoso libro Los Nombres de Dios, el pastor Tony Evans, él dice que el Elión es aún más alto, es un nombre tan poderoso. El Elión es el creador de los cielos y la tierra. La gente que parece ser más importante que tú, tan solo son usuarios de los cielos y de la tierra. No son ellos los que mandan, pareciera que mandan. Donde quiera que voy escuchamos los debates políticos y las mentiras de los que muchas veces nos gobiernan y nos da la sensación que estamos entrando en una etapa compleja y difícil en la historia y que pareciera que los malos están ganando. Pero esa no es la realidad. El Elión gobierna. Es el Altísimo, el Todopoderoso, el que nos mira desde los cielos y dice: vosotros vais a reinar juntamente conmigo. Y yo soy el Dios que gobierna la historia. Yo soy el Dios Todopoderoso. Él pone a todo el mundo en el lugar que corresponde. El título Altísimo, el Elión, nos muestra la soberanía gloriosa de Dios en la historia. El salmista está apuntando a aquel que sabe que está al control de tu vida. Pareciera que a veces como que Dios se nos queda dormido en la barca. Decimos: Señor, ¿por qué el cáncer ahora? ¿Por qué esta crisis financiera llama a mi puerta cuando menos lo esperamos? ¿Por qué mi madre, mi hermano han tomado esta decisión que ha trastocado toda la familia? ¿Por qué ahora, Dios, estamos viviendo esto? ¿Por qué los gobernantes pareciera que están en contra de tu pueblo, Dios? No olvidemos que Dios es el Elión. Él sonríe desde su trono. Él le puso límite a Adolfo Hitler. Él le puso límite a los dictadores de la tierra
Él ha puesto límite a los gobernantes de Corea del Norte. Cada uno de esta gente que pareciera que están por encima de la humanidad, son tan solo sirvientes del Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Elión es el Altísimo, tu papá es el Altísimo. No tienes cualquier padre. El salmista apunta al Dios Altísimo. El siguiente nombre que se describe en el versículo 1 es el Shaddai, que nos muestra un Dios todopoderoso. En el Antiguo Testamento Dios se revela en 41 ocasiones con este nombre. Él desea que seamos conscientes que para Él no hay nada imposible. La joven María le dijo al ángel, oye, ¿esto cómo va? Esto de que yo voy a quedar embarazada por el Espíritu Santo está muy bien, pero ¿cómo va esto? ¿Se acuerdan lo que le contestó el ángel? Para Dios nada es imposible. Para el Shaddai nada es imposible. Así que quiero pedirte algo en un instante. Ponle nombre a aquello que tú consideras que es imposible para ti en esta mañana. Haz una lista, Señor, mi matrimonio ahora está a punto de naufragar. Parece imposible la restauración. Dios, mi salud parece que no hay vuelta atrás. Ponle nombre. Es bueno e importante ponerle nombre a aquello que te quita el sueño cada noche. Descríbelo, ponlo en tu agenda, en tu teléfono, en aquel lugar importante que ahora mismo ocupa esa preocupación en tu mente. Ponle nombre y ahora dile, ¿sabes qué? Mi Padre es el Shaddai. Yo he puesto mi confianza y habito bajo la sombra del Dios Altísimo y Todopoderoso. Ese Dios, para Él nada es imposible. Para ti, para mí, curar el cáncer parece una quimera, pero para Dios no. Para ti y para mí, encontrar trabajo en medio de una crisis financiera parece una locura, pero para Dios no. Para ti y para mí, incluso hay matrimonios que han llegado, me han dicho, Marco, venimos a hablar contigo porque solo queremos decirte que nos vamos a separar. ¿Habéis preguntado a Dios? El Shaddai es el Dios todopoderoso. Y ese Dios poderoso te invita a que habites hoy bajo su sombra. Quizás a lo largo de esta etapa de este 2024 que hemos dejado atrás, que para muchos hermanas y hermanos ha sido un año duro. Soy testigo de mucha gente que he tenido en este 2024 acompañándoles en momentos terribles en su vida. Pérdida de hijos, padres, hermanos. No ha sido un año para estar pegando mucho bote, pero algo he visto la gracia de Dios sosteniéndoles. He visto al Dios Altísimo, al Shaddai, haciendo cosas poderosas en medio de las peores circunstancias que tú te puedas imaginar en tu vida. Es más, te voy a decir un secreto. Si estás aquí en esta mañana, es porque el Dios Todopoderoso te tiene cubierto bajo la sombra de sus alas. Amén. Está cuidando de ti. No te ha dejado. Pareciera que está dormido en la barca, pero sencillamente está trabajando para enseñarnos algo. Está trabajando para que aprendamos a confiar en Él. Y quisiera preguntarte, ¿qué hay en tu corazón que está angustiándote? Deposita tu preocupación en aquel que es poderoso para guardarte, sostenerte y protegerte, querido hermano. Ven confiadamente a la presencia, no como un espectador, sino como un protagonista. No como aquel que se conforma sencillamente con levantar sus manos, dominar todas las lenguas del mundo, sencillamente con pensar que es amigo de Dios, pero no. Entra a la presencia de Dios como eres, con toda la sencillez del mundo y dile, Señor, mira, heme aquí, estoy rota y estoy roto y necesito que ahora mismo tu gracia me sostenga. En el versículo 2 al 4 el salmista declara con total seguridad y firmeza lo siguiente. Dice así: declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro.
Él es mi Dios en quien confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de las enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Para el autor del Salmo, el Señor es, en primer lugar, su refugio. Cuando atravesamos por momentos de tanta incertidumbre como las que estamos viviendo en estos tiempos, por causas externas o internas en nuestras vidas, ¿sabes algo? Podemos encontrar refugio bajo el amparo de Dios. Mira lo que dice Isaías 43:2 para ti en esta mañana. Esta palabra es maravillosa, es poderosa, sostiene al más débil y levanta al más frágil. Isaías 43:2 nos dice, cuando pases por las aguas profundas. Seguro tú dirás, Marco, si tú te imaginaras cuáles son mis aguas profundas. Yo no puedo, pero aquel que te está sosteniendo sí lo sabe. Sí lo sabe. Yo estaré contigo, dice el Señor, en tu vida. Yo estaré en medio de ti. Cuando pases por los ríos de ¿qué? De las dificultades. Ellos no te ahogarán. Pareciera que sí, pero no. Pareciera que de esta no te levanta nadie, pero Dios te va a levantar. Aleluya. Qué bueno es mi papá. Qué bueno es nuestro Padre Celestial. Sé lo que es estar ahí debajo, pero sé también cuando Dios nos ha sostenido y levantado. Cuando pases por la dificultad, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego ¿de qué? De la opresión, no te quemarás y las llamas no te consumirán. ¿Sabe lo que me encanta del libro de Apocalipsis? A la mayoría de la gente le da terror. Mucha gente estudia porque se quedan con dragones y parece más que estamos ahí agobiados y no entendemos. ¿Sabe lo maravilloso del libro de Apocalipsis? Es que al final ganamos. Si usted me dice, Marco, hazme una síntesis del libro de Apocalipsis, es la siguiente: ganamos. No estamos en el bando de los que vamos a perder. El libro termina diciéndonos, Cristo vuelve. Maranata. Ganamos. Y esa es la maravillosa promesa que me sostiene hasta hoy. Que sé que las llamas de las pruebas y dificultades de la vida no van a acabar con nosotros, porque aquel que nos sostiene es mayor. El diablo buscará hacernos creer que no estamos seguros en ningún lugar. Con sus mentiras intentará llevarnos a un profundo agujero de desesperación, depresión y angustias. Pero te invito a que digas como yo y como dice el salmista, declaro que Dios es mi refugio, por tanto no temeré. Decláralo con poder. Recuerda que nuestro enemigo no es omnipresente, ni todopoderoso, ni puede habitar dentro de ti. Él necesita escuchar que tú declaras al mundo físico y espiritual que tu seguridad y tu confianza y tu refugio es Dios. Esas mentiras como aves carroñeras que vuelan sobre tu cabeza se van a disipar. Son mentiras que se cuecen en los infiernos, tratando de preparar artimañas para desalentarte, desanimarte, que tú abandones la fe, que abandones tu hogar, que abandones tu matrimonio, que abandones tus sueños, que abandones tu ilusión, que abandones tu fe y tu confianza en Dios. Pero es necesario en ese momento donde esas aves carroñeras vienen en tu mente diciéndote todas esas artimañas y mentiras, que tú puedas abrir tu boca y declarar: mi confianza está en Dios. Mi seguridad, mi refugio y mi lugar seguro es el Señor y no voy a temer. Aunque el jefe de la empresa me diga que la semana que viene hay despido, yo no voy a temer. Porque el que cuida de mí es el Señor, es el Elión, es el Altísimo, es el Shaddai, es el Todopoderoso. Dios es nuestro refugio, queridos. En segundo lugar, Él es nuestro lugar seguro. Hay un libro que me encanta mucho del predicador Charles Spurgeon, en el que él cuenta una historia
El libro se titula El tesoro de David. Es precioso. Ahora la editorial CLIA acaba de sacar una porción que faltaba de este libro, de los últimos salmos. Y él ahí en el Salmo de David, contando una historia sobre el Salmo 91, nos narra un hecho real. Él nos cuenta la historia de un hombre que vivió a mediados del siglo XIX, que era un hombre de clase media alta en el Londres victoriano. Y él nos narra que hay una gran pandemia en Londres, cientos de personas, miles de personas, como lo que vivimos nosotros, comienzan a morir. En aquel hombre se le apodera una ansiedad y una angustia por el temor a morir y caer enfermo. Entonces le dice a sus sirvientes que venían de África: por favor, preparen el coche, los caballos y las carrozas, que me voy para mi casa en el campo, en el sur de Inglaterra. Y entonces cuando él ya tiene todo preparado, dice Spurgeon, que ya va saliendo para montarse en la carroza, escucha a esos dos sirvientes africanos que no eran cristianos, declarando el sermón más poderoso que este hombre dice que había escuchado. Uno le dice al hombre: oye, parece que el Dios del Señor Dickens vive en el campo y no vive en la ciudad. Y dice el otro: pues sí, es verdad, porque si se va al campo es porque su Dios lo va a proteger allí. Cuando él escuchó esa historia, dice el hombre se volvió y sintió que el Espíritu Santo le estaba hablando. Y fue algo que el Spurgeon cuenta, que ese hombre decía que era el sermón más poderoso en el que Dios le había hablado, por dos incrédulos. Y él regresó y comprendió que su seguridad y su confianza estaban en Dios y no en el sur de Inglaterra, no en la mascarilla, no en una cuenta bancaria. Así que sin que se dieran cuenta sus sirvientes, sacó todo, volvió a casa, y cuenta Spurgeon que este hombre no murió en aquella pandemia. Y comenzó a servir a su comunidad y ayudó a los enfermos y a los que estaban en las calles y a los pobres, y se convirtió en la iglesia y en su comunidad un hombre de impacto. ¿Sabes por qué? Porque él comprendió la gran verdad, que Dios está cuidando de nosotros, que Él es tu lugar seguro, que Él es nuestro refugio, que la plaga no tocará tu vida porque Dios te está sosteniendo. ¿Quién es tu lugar seguro, querido hermano? ¿En quién estás depositando tu seguridad y tu confianza? ¿En una cuenta del banco, en un trabajo, en una empresa, en la familia, en tus padres, en tus amigos, en Irlanda, en Escocia, en Estados Unidos? Pues todas esas cosas en las que has depositado tu confianza, tarde o temprano te van a desilusionar. Porque tu Dios no habita en esos lugares. Tu Dios habita en su trono y gobierna la historia, y nos invita a que confiemos en Él. Su Dios es en quien confío, dice en cuarto lugar. Esta es la mayor y más importante declaración que puede salir de los labios de un cristiano. Mira lo que dice Romanos 10:9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Nuestra salvación depende de esta importante declaración. No es suficiente con levantar las manos, asentir con la cabeza. Tenemos que declarar, anunciar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador. En el mundo visible o invisible, ellos necesitan escuchar que pertenecemos a Cristo y que le entregamos nuestras vidas, y que nuestra confianza no está depositada en los dioses de este mundo, que nuestra confianza está plenamente depositada en aquel que se levantó de entre los muertos y venció a la muerte en la cruz del Calvario. Aquel que nos invita a venir confiadamente a sus pies, sin miedo, sin cobardía, sin temor, sin desilusión, sabiendo que encontraremos aquello que nosotros estamos buscando: la seguridad, el sostén de Dios y el cuidado de Dios. El diablo buscará que no creamos en nada de esto. Siempre me gusta decir en nuestra iglesia que la mayor declaración de nuestro enemigo es que dudemos de la bondad de Dios. Al diablo le encanta crear en nosotros la duda de la bondad de Dios, de que tenemos un Dios bueno que nos ama y que cuida de nosotros. Le encanta recordarnos nuestras miserias, nuestros pecados, nuestros temores y desilusiones. Le encanta. Le encanta que creamos que Dios está tan enojado con sus hijos que no tiene tiempo para escuchar nuestras oraciones.
pero que sarta de mentiras. Al depositar nuestras vidas en las manos de Dios, recibiremos poderosas promesas de nuestro Padre Celestial. Él es un Dios bueno, querido. Nos promete rescatarnos y protegernos, así como la gallina protege a sus polluelos bajo sus alas. Esta es una de las imágenes más hermosas del Antiguo Testamento y más tiernas que el salmista nos presenta. Ahora bien, ¿de qué nos rescata y nos protege Dios? ¿Cuáles son las trampas a las que nos exponemos en esta vida? Él dice el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El lazo del cazador representa el diablo que está agazapado buscando una oportunidad para enlazarnos como la araña enlaza a sus presas. Mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 7 al 8. Pongan todas vuestras angustias y preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? ¿Él cuida de quién? ¿Él cuida de quién, querido? Cuida de ti, cuida de mí. Pero mira lo que dice en la segunda parte. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo real al que no podemos ignorar. Seríamos los más tontos del mundo si creyésemos que el diablo es un mito que está sencillamente ahí adormecido. Él está cavilando constantemente planes para destruir tu vida, para destruir tu familia, para destruir tu matrimonio, para debilitar tu fe. Ya que Él no puede arrebatarte tu salvación, pero va a actuar en tu vida para limitar el impacto de Dios a través de ti. Cuando aún estás durmiendo, Él con sus... No quiero ni mencionarlo. Está ahí planeando cómo amargarle la vida a este matrimonio. Cómo hacer que antes de que se vayan al culto del domingo ya tengan una pelea en la mañana. Están ahí. Somos tan necios que no nos damos ni cuenta. Porque creemos que aunque existe, pero es casi un mito. Y que bueno, Él está ahí, pero no. La palabra nos recuerda que Dios nos va a librar del lazo del cazador. Pero necesitamos depositar nuestra confianza en aquel. Es por esa razón que debemos de mantenernos, queridos hermanos, firmes, confiando en aquel que puede librarnos de los ataques y dardos de fuego. Nuestro Dios guardará a aquellos que confíen en Él. Mira lo que nos dice Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá, saldrá de patitas. Pero ¿cómo lo vamos a resistir? Confiando en aquel que es mayor. Confiando en aquel que tiene el poder sobre el Hades, el infierno y todos esos lugares asquerosos. Este Dios todopoderoso que gobierna en los cielos y en la tierra te invita a que confíes en Él. Y no que confíes en tus fuerzas, ni habilidades, ni talentos, ni estratagemas religiosos. Confía en aquel que te ha salvado, querido. Vemos en el Salmo el saludo que más le encantaba a Jesús. ¿Sabe cuál es el saludo que más le encantaba a Jesús? Mucha gente en nuestra iglesia, cuando predicamos esta serie que hemos terminado reciente sobre los salmos, todo el mundo decía, pastor, shalom, shalom. Sí, shalom también le encantaba a Jesús, pero el saludo más común de Jesús era no temas. Algunos autores dicen que en varias de sus variantes hay más de 300 citas sobre no temas, no tengas miedo, no te preocupes. Una para cada día de tu vida. Dios conoce tu corazón y mi corazón y sabe que luchamos con el miedo, con el temor en todas sus variantes. Pero hoy deseo alentar tu corazón. Dios desea animar a todos aquellos que luchamos como yo con el temor, con el miedo que nos acecha constantemente en este mundo roto y caído. En los versículos 5 al 7 nos dice el salmista, no tengan miedo a los terrores de la noche ni a las flechas que se lancen de día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía, aunque caigan a tu lado 1000,
Aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Con estas palabras el salmista resume todos nuestros miedos. El miedo a los ataques que puedan lanzarnos, el miedo a la muerte, el miedo a enfermarnos, el miedo a que ocurra un accidente, una catástrofe, el miedo. Pero la respuesta de Dios para cada uno de nuestros miedos y nuestros males es no te tocarán. Los psiquiatras dicen que más del 90% de las cosas a las que nosotros les tememos nunca suceden. Entonces, ¿por qué nos angustiamos? Antes bien, confiemos. Y deja en las manos de Dios cada uno de tus temores. En último lugar, el salmista nos dice, presta atención, versículo 9 adelante. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo. En otras palabras, si te apropias de esa confianza plena en que papá cuida de ti. Si confías plenamente en la soberanía de Dios, sabiendo que aunque ahora mismo probablemente algunos de vosotros estéis atravesando un tiempo de oscuridad, de desilusión, de una fe débil, un momento de incertidumbre, un momento difícil de enfermedad, angustia o temor, a pesar de todo eso, si tú hoy en esta mañana decides encontrar en el Señor tu refugio y tu resguardo, Dios nos promete que ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a quienes, a sus ángeles que te protejan por donde quiera que vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimen el pie con una piedra. Pisotearás el león y las cobras, aplastarás los feroces leones y serpiente bajo tus pies. El Señor dice, y esto es lo mejor, porque no lo digo yo. Yo no tengo la autoridad ni el poder para prometerte nada de esto. Pero aquel que es el Elión, aquel que es Elohim, aquel que es Adonai, aquel que gobierna, creador de los cielos, de la tierra, Señor de señores, Rey de reyes, Príncipe de paz, el Todopoderoso te dice en esta mañana, rescataré a los que me aman. ¿Le amas? ¿Amas al Señor? ¿Con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma? Esto es una pregunta importante. ¿Amas al Señor? Si lo amas, aquel a quien amas ha prometido que te va a sostener. Cuando me llamen, yo les responderé. ¿Sabes lo más difícil de la oración? Por lo menos para mí, es saber que arriba hay alguien que me escucha. Ese es uno de los ataques. Nadie te está escuchando. Dios está ocupado con otras causas. Pero son falsedades. Él dice que cuando le llamen, Él responderá. ¿A quiénes? A quienes les aman. Ahora la pregunta importante antes de cerrar este capítulo es preguntarte, ¿amas al Señor? Si amas al Señor, no temas. Porque Él va a cuidar de ti. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de sus dificultades, en la UCI, en el hospital, en la cola del paro, en la cita con el médico mañana, después de una pelea matrimonial. Dios va a estar en medio de vosotros. Y Él nos va a recompensar con una vida y nos dará lo más hermoso que podemos aspirar, su salvación. Quiero cerrar con una lista de promesas. Y me encanta en las Escrituras encontrar promesas, porque son las que nos sostienen. Son nuestra mayor ancla en tiempos de tempestad. Si algo hemos aprendido de la crisis financiera de 2007, 2006, es que no podemos fiarnos de tener el dinero en el banco. Los argentinos saben muy bien de eso. No podemos fiarnos de dejar el dinero en el banco. No podemos fiarnos muchas veces de los políticos. No podemos fiarnos muchas veces ni de los líderes religiosos, tristemente. Pero ¿sabe de quién sí nos podemos fiar? De las promesas de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y mira, esta es la lista de promesas para ti que encontramos en el Salmo 91.
Dios promete que nos guardará y nos protegerá. ¿Estás pasando un tiempo difícil? Escucha, porque esto es para ti. Dios promete que te guardará y te protegerá. Asimílalo, agárralo, tómalo, abrázalo. Esa promesa es para ti en esta mañana. Dios enviará a sus ángeles ¿a qué? A cuidar de nosotros. Dios va a enviar sus ángeles a cuidarte. ¿Te acuerdas de Jesús sostenido por los ángeles en el Getsemaní? Él va a hacer lo mismo contigo. Probablemente no lo veas con tus ojos físicos, pero como dice la palabra en la carta a los Hebreos capítulo 11, moviéndonos como viendo, ¿a quién? Al invisible. Los ángeles están ahora aquí sosteniéndonos. No los vemos, pero están aquí. Dios ha enviado a los ángeles para sostenerte. Esa es la promesa que hay en el Salmo 91. Pisotearás a tus enemigos espirituales. Así como lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, tú y yo en Cristo pisoteamos el poder de Satanás contra nosotros. No en nuestra autoridad, en la autoridad de aquel que lo venció en la cruz del Calvario. Dios escuchará tus oraciones. Así que decláralo al mundo espiritual y físico. Todas esas son mentiras cuando vienen a mi mente de que nadie ahí me está escuchando. Dobla tus rodillas delante de Dios y dile: Señor, hoy declaro al mundo físico y espiritual que yo confío en ti. Y aunque mi barca se hunda, sé que yo no me voy a ahogar. Porque tú eres poderoso para sostenerme. Tú eres poderoso para resucitar mi matrimonio. Tú eres poderoso para sanar a mis hijos. Tú eres poderoso, Dios, para librar a mis hijos que están ahora en el mundo o esclavos de alguna droga, depresión o ansiedad. Tú eres poderoso y yo te amo. Y tengo la completa seguridad que tú me sostendrás. Y en último lugar, nuestro buen Dios nos dará su salvación. La salvación, el regalo prometido. Y veremos a aquellos que se nos han precedido en la fe. Esta promesa me encanta, porque en estos últimos años he despedido a gente maravillosa a las que amo y aprecio. Y me da la alegría de saber que un día les volveré a ver. Que el nombre de ellos está en el libro de la vida. Que mi nombre está en el libro de la vida. Que mi Dios ha prometido su salvación. Para resumir el Salmo 91, Dios nos invita en esta mañana a entrar a su presencia con confianza. Así que amigo y amiga que hoy estás aquí, queridos hermanos, amados hermanos, no tengas miedo. Probablemente no estás viviendo tu mejor etapa espiritual. Es probable que estés distante con Dios. Es probable que ahora mismo tu vida espiritual no esté en la cumbre, sino en el desierto. Es muy probable, porque yo he estado en el desierto, aún siendo pastor, muchas veces. Las ocupaciones, las distracciones me han llevado al desierto. Pero he aprendido que aún en el desierto, Dios ha ido en mi búsqueda. Dios en esta mañana, querido hermano y amigo, está buscándote. Él ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso implica que tu vida está en sus manos. Y Él te invita hoy en el Salmo 91 a que le ames con todo tu corazón, con toda tu mente y tu alma. Y nuestro maravilloso Dios eterno, tu papá y mi Padre celestial, nos promete sostenernos hasta el día de nuestra salvación eterna. Ese es el regalo que Dios tiene para nosotros hoy. Así que no se desalienten, no se desanimen. El Dios eterno, el Todopoderoso, está sosteniéndote. Y lo que estás viviendo, te lo digo de todo corazón, de parte del Señor, tiene fecha de caducidad. Todo tu dolor, toda tu angustia, todo lo que estás batallando, todo lo que estás viviendo, todo ese momento difícil en este año pasado, ¿sabes algo? Tiene fecha de caducidad,
porque ya el Dios eterno lo ha declarado en los cielos, que Él te sostiene, que Él cuida de ti, que Él te ama con amor eterno, que promete que a todo aquel que venga a Él confiadamente las puertas de los cielos se abrirán de par en par y podrás experimentar en la intimidad con Dios el consuelo, la fortaleza, nuevas ilusiones. Es más, Él promete resucitar tu fe casi muerta. Por eso hoy te invita a que te acerques a Él. Y quisiera haceros una invitación a acercarnos a Dios confiadamente. Marcos, pero tú no te imaginas cómo estoy yo ahora. Pero Dios sí lo sabe. Y ese Dios eterno al que hemos adorado, cantado y celebrado juntos, te dice en esta mañana: vengan a mí todo el que está cansado y cargado y yo les daré descanso. ¿Quieres ser resucitado en tu fe? ¿Quieres que Dios haga nuevas cosas en este nuevo año en tu vida y en tu casa? Pues vamos a inclinar nuestros ojos. Ahí donde estás, cierra tus ojos y clama a tu papá que está en los cielos, al Elohim, al Adonai, al Shaddai, aquel que promete en el Salmo 91 que te sostendrá en medio de tu prueba, en medio de tu lucha. Te dice en esta mañana: vengan a mí. Si sientes que tu fe se ha debilitado y estás habitando en aguas lejanas y profundas, distantes del Dios eterno, hoy Dios se acerca en gracia en tu vida y está invitándote a que te reconcilies con Él. Ahí donde estás, inclina tus ojos, cierra tus ojos y por unos instantes quiero invitarte a que ores. Habla con Dios. Gracias, Dios, porque podemos vivir tranquilos y seguros bajo la sombra de tus alas. Dios, hoy quiero pedirte por mis hermanos, amigos de esta maravillosa iglesia de vida abundante, Jesús. Tú sabes cómo muchos de ellos están batallando, Dios, con la salud, con el temor, con las preocupaciones y angustias de la vida. Te ruego, Dios, que hoy puedas revelarte a ellos como el Padre que hay en el Salmo 91, como el Dios eterno que promete que sostendrá a los que le aman, Señor, como el Dios eterno que ha venido a buscar y salvar a los que estábamos perdidos, Dios, como el Padre que dice que sale al encuentro de su Hijo aun cuando está lejos, en tierras lejanas, distantes de la fe y distantes del amor de Dios. Ahí tú sales a su encuentro. Te pido, oh Dios, que hoy resucites la fe de aquellos que se sienten débiles en ella, que vuelvas a ilusionar a los que están desilusionados, que sostengas a los padres que están atravesando tiempos de dolor, preocupación o angustia por sus hijos, que hagas un milagro en los matrimonios, que bendigas la palabra en los ancianos, Señor, que cuides de sus vidas y de esta maravillosa iglesia, Señor, hasta el día en que estemos todos celebrando con aquellos que nos han precedido y disfrutando de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.